que lo que vi con ese hombre fue el verdadero terror. Te puedes imaginar lo que hizo conmigo, me partió un palo después Sí. en la espalda. Me decía que si yo lo denunciaba alguna otra cosa, le iba a hacer algo a mi mamá o a mi papá y siempre sentí ese miedo. Aparte de eso, me alejó de mi familia. De hecho, recibí muchos golpes que hoy en día tengo secuelas De lo que él te hizo. de lo que él me hizo. Yo le decía, mami, yo tengo como un mal presentimiento, yo tengo miedo de irme otra vez a Viconia, o sea, no quiero seguir más con él. Le comentaba a mi mamá así como que una corazonada. Yo estaba dormida y yo sentía que me golpeaban, imagínate tú. Sí. O sea, yo sentía que algo estaba encima de mí y me estaba apretando. Y era él que me estaba dando. O sea, yo desperté, te puedo imaginar que uno despierte así de esa manera. Y yendo a alguien encima. Exacto, yo me estaba enterrando con un tenedor. Sí. Me lo enterró por varias partes. Por cierto, hoy vamos a dar a conocer una historia que es triste a su vez, pero que sé que va a dejar un mensaje esperanzador a muchas mujeres. Por cierto, ver lo que sucede hoy en día pues es algo desgarrante y cosas que uno nunca en la vida se espera. Pero bueno, vamos a dar a conocer esta historia. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Claudia Cabrera. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios hasta el momento. Bueno, sé que te puede dar difícil dar a conocer tu historia, pero el hecho de que te hayas motivado, sé que lo haces con la intención de transmitir un mensaje por medio de las redes sociales. Cuéntame cómo inicia todo, o sea, qué es lo que pasó en tu vida. Me casé muy joven, A la edad de... 13 años nomás. Era una bebé. Con un hombre mayor que yo, pues de pronto en la época de antes la creencia era de que si uno se metía con un hombre mayor, uno iba a tener una estabilidad, uno iba a tener un futuro. Pero lastimosamente pues esa era la equivocación que teníamos y mis padres también. Porque ellos de alguna u otra manera aceptaron esa relación. O sea, no le dieron problema alguno en ese momento. No, ya. Pero eso ha sido una de mis más grandes enseñanzas porque créeme que lo que vi con ese hombre fue el verdadero terror. Ya. Él obviamente fue una persona aparentemente buena, o sea, normalmente cuando se presenta una relación, pero luego después ese hombre me maltrató demasiado. Sí. Tan solo yo siendo una niña, casi todos los fines de semana me pegaba. Todos los fines de semana tenía un ojo colombino, como dice uno, pues así. Pero tú no... O sea, hoy en día me río porque Ya superaste yo esto. creo que ya lo superé. Pero tú no hablaste, o sea, ¿por qué no lo hacías? Porque él siempre me intimidaba. Que Porque amenazaba. él siempre me decía que si yo lo denunciaba alguna otra cosa, le iba a hacer algo a mi mamá o a mi papá y siempre sentí ese miedo. Aparte de eso, me alejó de mi familia. Yo duré un poco de años por fuera, vivía en Bogotá con él, donde hizo conmigo lo que le dio la gana. Me maltrataba tanto delante de mi hija o con mi hija, así la tuviera en brazos. Sí. De hecho, recibí muchos golpes que hoy en día tengo secuelas De lo que él te hizo. de lo que él me hizo, así es. Y créeme que fue una situación que Bastante difícil. sí, bastante difícil. En una ocasión me pegó, me mató. Eso fue en la calle, allá en Bogotá. Y yo tenía a mi niña en brazos. Y la gente pues obviamente llamó a la policía. Pero él era así como tan astuto que después que me golpeó y como vio la policía que venía, me abrazó y llevaba a la niña. O sea, como que no hubiese pasado. Y después llegamos a la casa y te puedes imaginar lo que hizo conmigo. Me partió un palo después Sí. en la espalda. ¿Cuánto tiempo duraste tú con él? 5 años. Y no, 5 años no hablaba. No, mira que tanto así que pasando el tiempo, nos vinimos para Medellín, me acuerdo yo, allá también maltrató, llegamos donde una hermana y también maltrató a mi hermana, porque obviamente mi hermana en defenderme a mí, también la maltrató a ella. Y fue pasando el tiempo, incluso se quería casar conmigo a pesar de todo. Sí. Me convenció que viniéramos a Urabá. Obviamente yo tenía mucho tiempo que no veía a mi familia. Llegamos acá, pero ya sí fue como la etapa final de todo. O sea, llegamos acá y ese día yo le comentaba a mi mamá, estábamos metidas en una hamaca
las dos. Yo le decía, mami, yo tengo como un mal presentimiento, yo tengo miedo de irme otra vez a vivir con él, o sea, no quiero seguir más con él. Le comentaba a mi mamá así como que una corazonada. Entonces mi mamá me decía, no, mija, porque mi mamá era de esas mujeres que ella le decía, no, tú tienes que aguantar al hombre, que no sé qué, o sea, ella era achapada en ese régimen de hace mucho tiempo. Pero ese presentimiento te llega ese mismo día o ya te venía llegando. No, ese mismo día que estaba hablando con mi mamá. O sea, tú presentías algo. Yo presentía algo, yo sentía algo en mi corazón. Yo sentía algo en mi corazón como que, o sea, como un susto. Si algo fuera a pasar. Exacto, sí, yo sentía como miedo. Entonces, bueno, ya cuando le comenté eso a mi mamá, él ese día llegó, porque él era muy detallista. Él llegó, me regaló unos dulces y se fue. Se fue para la calle. Y nosotros supuestamente en ese tiempo estábamos aquí de paso porque volvíamos otra vez a irnos a Medellín. O sea, volvíamos de nuevo. Pero como yo sentía ese miedo ese día, cuando él vino y me trajo los mecatos, él se fue, yo... Nada, seguí pues el día normal. Cuando ya llegó la hora de acostarnos, todo el mundo pues en su cama. Pero yo siempre, o sea, yo me acosté y me quedé dormida con ese presentimiento. Ya mi mamá no le prestó atención, yo tampoco. Y cuando yo estaba dormida, yo sentía que me golpeaban. Imagínate tú. Sí. O sea, yo sentía que algo estaba encima de mí y me estaba apretando. Y era él. Él no tocó la puerta. O sea, yo no sentí que tocó la puerta, no sé cómo entró a la casa en la oscuridad, porque obviamente no prendió las luces. Y él se montó encima de mí, o sea, en la posición que yo estaba acostada, se montó encima de mí y me atrapó como con sus piernas. Entonces él me daba como puño, pero yo pensé que era puño que me estaba dando. O sea, yo desperté, ¿te puedo imaginar que uno despierte así de esa manera? Y viendo a alguien encima. Exacto, yo me estaba enterrando con un tenedor. Me lo enterró por varias partes. O sea, ya hoy en día no tengo cicatrices porque ya eso fue hace mucho tiempo y he usado pues tratamientos, cosas así. Pero sí, este hueso eso me pasó, o sea, eso entró, me perforó el hueso. Por el costado también. Entonces yo comencé a gritar y mi mamá se levantó pues como asustada. ¿Qué pasa? Yo estaba llena de... Ya no podía casi respirar esa noche. Él se fue. Cuando mi mamá prendió las luces, él se fue corriendo. Sí. Mi mamá ese día había lavado los platos, había dejado la cocina limpiecita y organizó el cucharero. Pero el cuchillo ella lo dejó en el lavadero. Entonces nosotros encontramos en la cocina que él estuvo buscando con cuidadito el cuchillo. Pero como no lo encontró fue el tenedor. ¿Ya? ¿Qué se te pasaba ahí en la mente cuando ese hombre te estaba haciendo ese daño? Lo que pasa es que unos días antes de que él me hiciera eso, que yo tuve el presentimiento, yo le había dicho que yo no quería vivir más con él. Y yo creo que él tenía ya todo planeado, o sea, de irse, porque yo me iba a regresar con él pues para Medellín. O sea, él estaba obsesionado contigo. Yo creo, y además como yo era una niña para él. ¿Ya? Entonces él siempre, mírate que él me metió una ideología en mi cabeza pobre. O sea, yo digo que pobre porque él me decía que yo no había terminado mis estudios, porque obviamente era una niña. Entonces me decía, no, tú no puedes estudiar porque si estudia me vas a dejar. Entonces yo pensé que yo no podía estudiar porque si yo estudiaba yo lo iba a dejar. O sea, él me decía siempre eso. ¿Ya? Y gracias a Dios hoy en día que ha pasado todo, o sea, soy una mujer que hasta el momento estoy estudiando, soy técnico en servicio farmacéutico, tengo cualquier cantidad de cursos, sí, tengo una cantidad y estoy estudiando enfermería y ya estoy pronto a graduarme con la ayuda de Dios y entonces ese es el mensaje pues como que le quiero dar pues a las jóvenes, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar de pronto de que no, yo me voy a conseguir un hombre para que me dé todo, y eso es mentira del diablo, o sea, no es así. Eso es mentira del diablo, porque a veces uno piensa que por estar bien termina uno estando peor. O qué gana uno con tener de pronto un hogar y reciba ese maltrato, por ejemplo, como que yo tenía. Ese hombre a mí me daba todo lo que yo quería. Sí. ¿Ya? Porque yo era una niña, entonces eso me impresionaba. Él me impresionaba de que él me comprara ropa, me llevara vieja, o sea, eso me impresionaba a mí. Hoy en día ya no me impresiona nada de esas cosas porque viví esa mala experiencia y que gracias a Dios de pronto, o sea, he tenido trabajos, ¿ya? Y sé que yo me puedo dar mi gusto, ¿ya? Vení, qué pena, ¿qué sucedió con ese hombre? Bueno, cuando eso pasó, mi papá vino y me dijo, mija, yo te amo tanto que yo no quiero que siga más con ese hombre porque me va a tocar pelear con ese hombre y él estaba operado, mi papá en ese entonces de un pulmón. Entonces mi papá me mandó para un pueblo lejos de aquí
y allá estuve escondida por casi un año, ¿ya? Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que yo estuve por allá, a él lo metieron preso. Sí. Sí, él lo cogieron en Cartagena y él duró 6 años preso. Entonces cuando ya y incluso yo estaba por allá viendo las noticias y cuando lo veo en la televisión. ¿Qué sientes ahí en ese momento? O sea, yo cuando sentí ves eso? como un alivio. Como un descanso. Exacto, como un descanso, ¿ya? Porque yo nunca tuve el valor de demandarlo, nunca tuve ese valor. O sea, porque tú lo querías a él, Por pero... miedo. Ah, era No por tanto fue miedo. porque de pronto yo lo quería, sino que era como te decía, él me decía que si yo le demandaba alguna cosa, él le hacía algo. Siempre me amenazaba mi mamá y mi papá. Y uno como es un niño, tú sabes que a esa edad uno no tiene pues como el conocimiento que ya hoy en día tengo, de que uno no puede dejarse de manipular de ningún hombre, que nosotros las mujeres tenemos voz y voto, ¿sí me hago entender? Entonces, yo hoy en día, como le digo a las jóvenes, que no se dejen impresionar, que estudien y que salgan adelante, porque la verdad, esta vida es muy bella, ¿ya? Aunque es muy sufrida, pero yo sé que cuando nosotros queremos lograr algo, por nuestros medios lo podemos hacer, ¿ya? Sin necesidad de buscar a esa persona de que creemos, o sea, todas pensamos, no, yo voy a conseguirme a alguien para que me dé esto, no. Nosotras podemos trabajar. ¿Qué quieres decirle a las mujeres que hablen? Porque es que hay muchas personas que están viendo esta entrevista, mujeres, y sé que quizás por miedo también no lo hacen. En tu experiencia, ¿qué quieres decirles a ellas y ver de que para todo hay una solución? Sí, yo creo que es denunciar y pensar y dejar de pensar de que esos hombres, a veces uno dice, no es el amor de mi vida, pero no. A veces Dios nos tiene cosas mejores. ¿Ya? Amén, así es. He sido o sea, desde ese entonces yo digo, bueno, he sido una mujer que he sufrido, pero todo eso para mí es una enseñanza. Dios me regaló una persona muy bonita. O Me sea, ahora te regaló. has sabido superar de una forma... Exacto, sí. Dios me regaló una persona, o sea, Dios me regaló una persona tan especial, era mi esposo. Duré 11 años con él. Ese hombre me mostró todo lo contrario, o sea, viví con él todo diferente. Pero lastimosamente ya falleció, o sea, lo maté. Pero de él tengo muy lindos recuerdos. Que fui una mujer muy maltratada, que perdí a mi esposo, perdí a mi mamá. Es más, perdí 4 familiares en menos de 15 días y eso no lo he podido superar. Ya. Ellos ya tienen 5 años de fallecido. Actualmente sí tengo una pareja, está trabajando y realmente pues me siento bien con él hasta el momento, ¿ya? Pero sí he pasado por momentos difíciles. O sea, aquí la pregunta mía es cómo una mujer soporta tanto, cómo una mujer pasa tanta, o sea, ¿qué es lo que te da fuerzas a ti? Mis hijos, mis hijos porque, por ejemplo, yo estoy estudiando y yo digo, bueno, ya solamente queda esperar en Dios que ya me dé mi empleo y para mejorar mi calidad de vida, ¿ya? Para darle a ellos la oportunidad que también estudien, ¿sí? Porque ya mis hijos están grandes. Y mi hija mayor que tuve con ese señor, ya va a cumplir 21 años casi. Sí. Sí, que tuve una hija con él. Y él ni así me respetó y me pegaba en embarazo. Me tiró a un río, el río León, ese río súper grande, no sé si lo has visto. Sí. Ese río grande me tiró embarazada ya. Yo no sé nada. Tantas cosas que... Bueno, hay un Dios que te puede terminar de sanar todo ese dolor. Sí, Sigues de pie, sí, pese a todo lo que pasaste en ese momento, cosas que te dejaron marcada demasiado. como mujer y que quizás aún te tocan todavía porque es algo que no se olvida de la noche a la mañana. No, jamás. Pero ánimo, para adelante. Créeme que no es una casualidad que esta entrevista se diera Yo y sé que no. muchas personas. Yo sé que no es una casualidad, porque quizás Dios me ha hecho muchos llamados y he sido de pronto como esa hija rebelde. Soy una mujer fuerte, soy una mujer que hay momentos Así que es. me derrumbo en situaciones, porque he pasado por situaciones, como te das de cuenta, difíciles. Y quizás muchas que no estoy contando aquí, pero estoy aquí de pies. Claudia, gracias por tu historia. Pues uno se queda sin palabras al escuchar todo y ver el dolor que pasaste, Sí, que quizás todavía sigues pasando, porque una cosa es uno contar la historia ante el público y otra cosa es uno sentir lo que es verdad. vivió uno en el momento, lo que uno pasó. Muchas personas quizás no son conscientes de eso, pero ánimo, Gracias. adelante.
Dios te ama en gran manera. No te desanimes, sigue luchando por tu vida Así y es. nunca es tarde para entregarle tu vida a Dios.